en algunos casos de México. Y voy a contar ahora un breve anécdota. Aquí está pues el doctor Juan David Diagos, que yo sé que tiene también experiencias similares a la de Cemex. Desafortunadamente no las han documentado con la esmero que se ha dado a Cemex en documentar esas experiencias, pero que nos van a mostrar rápidamente cómo si hay una oportunidad de crecer mercados trabajando con la base de la pirámide. Bueno, para configurar la equidad de la empresa y sus funcionarios deben trabajar de manera positiva en el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad. Esto supone que la empresa y funcionarios van mucho más allá que el cumplimiento de las simples leyes. Cumplir con la ley y con la norma ya no es suficiente. Lo que necesitamos ver es que como empresarios tenemos que rebasar los conceptos de la ley, no transgredir, que es otra cosa muy distinta, sino cumplir mucho más allá de lo que nos exige la ley. La profesora Johanna Meir del IES dice una cosa que nos sirve como introducción pues al tema, y es: los emprendedores sociales son visionarios que tienen por misión maximizar el valor social. Estos innovadores son los aliados perfectos para las empresas que desean entrar en mercados subdesarrollados, situados en la base de la pirámide. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos nosotros, acomodados aquí en el Club Campestre o en un ambiente bastante privilegiado, entender las necesidades de las personas que viven en la comuna, en cualquiera de nuestras comunas, que no van a mercar ni al éxito? Si ustedes van, muchas personas de estas que viven en nuestras comunas normalmente mercan es en el granero de la esquina. ¿Cómo podemos desde nuestra visión acá entender qué productos, qué servicios podemos ofrecer a ellos que resuelvan necesidades que ellos tienen y que den también una oportunidad económica a nuestras empresas de ampliar los mercados? ¿Cómo entender el problema? Y ahí es donde pues el trabajo social o la vinculación de trabajadores sociales puede de alguna manera ayudar a las empresas a entender mejor la oportunidad que hay allá abajo. Aquí pues están los representantes de Confama, quienes están manejando por delegación. Esto lo inició la señora de César Gaviria, el Banco del Tiempo, y la idea del Banco del Tiempo era facilitar que profesionales y personas del mundo empresarial pudiesen dedicar algo de su tiempo a labores de voluntariado. Salvo que me corrijan de Confama, mi opinión es que la respuesta de nuestra sociedad ha sido muy tímida, y les voy a dar un par de datos para ratificar esto. Canadá tiene 30 millones o 32 millones de habitantes, 19 millones son voluntarios registrados que están ayudándole a minusválidos, dándole mercados a los que no lo tienen. Entonces 19 millones en 30, que es casi 2/3 partes de la población. Cuando una persona ejecutiva está en esa función social, va a entender muy claramente las necesidades de estas personas y va a ser capaz de entender qué productos y qué servicios puede desarrollar para ellos. Mientras nosotros estamos marginados de esa población, difícilmente vamos a entender qué productos podemos desarrollar para ellos. Entonces aquí hay una prueba pues de la dificultad que tenemos cultural. Yo trabajo pues con una entidad que algunos de ustedes conocen, que se llama ADEVOL. ADEVOL lo fundó la señora Luz Castro de Gutiérrez hace pues ya como 40 años, y promueve el voluntariado en Medellín. ADEVOL estuvo prácticamente, se desapareció, se puso una nueva directora que está haciendo allí una buena labor, pero la conclusión que uno ve es que nos falta entender un poquito más la sociedad que nos rodea si queremos, ¿verdad?, tener mucho mejor crecimiento y mayor paz en Colombia. Y para entender esto me acuerdo de una persona que ha venido a Colombia, a Bogotá, un par de veces, cuya lectura le recomiendo, que se llama David Ulrich. David Ulrich es una persona que contrató Jack Welch como consultor. Cuando Jack Welch empieza en General Electric como CEO de General Electric, él consideraba que estando General Electric en el curubito, pensemos que General Electric es una compañía que se fundó, si no me falla la memoria, en 1875. Cuando se crea el Dow Jones a finales del siglo XIX, había solo 2 empresas en el Dow Jones de la época, entre ellas General Electric. La única empresa que ha sostenido en la parte de puntero en el Dow Jones, porque las otras 11 de la fundación desaparecieron, es General Electric. General Electric para mí es una empresa bastante interesante, con una gobernabilidad excelente,
y se ha mantenido pues siempre de primero. Entonces ya Wells contrata a David Ulrich como consultor en la parte de conocimiento y recursos humanos. David Ulrich se volvió uno de los consultores más importantes del mundo. Newsweek, Business Week, perdón, y Fortune lo declararon como el consultor de mayor renombre internacional. Y hace un par de años este señor, de tanto volar en avión, ya tenía como 8 millas en el año de tanta conferencia que daba. Y yo digo que perdió el rumbo porque el tipo subió como a 130 kilos, le dio un embolio en una pierna, etc. Y tuvo que darse cuenta en algún momento, yo estuve charlando con él en Bogotá de su experiencia, y me contaba él en algún momento se dio cuenta que se había despistado, que tenía que bajarse del pedestal, de ser el gran consultor y de ser el tipo pues, que no se bajaba a la primera clase del avión, tenía que aterrizar, y se fue a trabajar con un grupo de mormones en Canadá durante 3 años. Yo no soy mormón ni mucho menos pues conozco bien la cultura de los mormones, pero leyendo sobre ellos se preguntan cosas que nos tenemos que preguntar todos diariamente, y es, los mormones tienen puntos como ¿cuál es el valor del día a día? ¿Cuál es la función del hombre en el día a día? ¿Qué esperamos de la vida? Los mormones, eso sí pues lo sabemos muy bien, los mormones son muy críticos de basar la felicidad en las posesiones o en la belleza, son muy pragmáticos en ese sentido. Entonces David Ulrich estuvo viviendo con los mormones y a los 3 años ya volvió nuevamente con su actividad profesional, y él dice que revivió después de su experiencia, que esa bajada del pedestal le enseñó que el mundo era mucho más allá que ese mundo digamos de imagen y de importancia que se había cultivado como gran asesor internacional. Y aquí me hace pues, entonces, con perdón aquí el doctor Juan David de Argos, pero no conozco, yo sé que Argos está trabajando el tema en detalle, pero lo de Cemex está bien documentado, y es que cuando en el 95 viene el tequilazo, Cemex se le cayó el mercado en un 40%, y se da cuenta que de los canales de distribución, digamos, los grandes constructores le caen el 50% en ventas, sin embargo, los sectores populares de Ciudad de México, de Guadalajara, etc., les cae solo el 15 o el 20% del mercado. Ellos dicen, pero ¿cómo puede ser que los sectores que debían estar más aporreados económicamente con el tequilazo son los que más cemento siguen comprando? Entonces, como no saben del tema, deciden contratar un grupo de personas y los mandan a vivir un año a los barrios pobres de Guadalajara a entender qué pasa. Y se dan cuenta de una cosa que ocurre exactamente igual en Colombia, y es en los barrios populares se construye todos los fines de semana. Todos los fines de semana en los barrios populares hay gente que está construyendo una plancha, está haciéndole el segundo piso a la casa, y es un trabajo comunitario donde la gente, el dueño pone los materiales y los vecinos le ayudan a construir la casa. Entonces cuando Cemex ve esto, ve una oportunidad de crear un nuevo canal de distribución y crea un canal que se llama Cosmorama, que tiene ya más de 2.000 tiendas en el mundo, pues en México y Centroamérica. Y yo tuve oportunidad de visitar un par de tiendas de estas en México. Son simplemente unos depósitos muy simples donde las personas pueden comprar el cemento, la porcelana sanitaria, ladrillos, etc. Y se saltaron un montón de canales que tenían que utilizar, abaratando considerablemente el costo, de tal manera pues que para crear 2.000 puntos de venta de esta naturaleza es porque había un gran